Informamos que patrones y centrales obreras trabajan en un acuerdo para adoptar el salario solidario y conservar empleos que se han visto afectados por esta emergencia sanitaria. Para hablar al respecto tenemos en la línea a Alfonso Ramírez Cuéllar, es el presidente nacional de Morena. Gracias por tomarnos la llamada, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues de entrada preguntarle cómo ven ustedes esta propuesta y si al gobierno le alcanzarían las cuentas para poder adoptar esta medida. Pues hay muchísimas propuestas que se han estado presentando desde el inicio de la emergencia, desde el momento que se evaluaron los estragos y la profundidad de la crisis sanitaria y de las dificultades económicas y financieras que estamos viviendo. Entonces yo creo que el presidente de la República ha sido consistente, ha enfrentado con mucha claridad su prioridad para evitar mayores contagios, atender a los enfermos, reducir el número de vidas que se pueden perder, y también pues ha puesto en marcha un programa donde lo prioritario es el empleo. Todo esto pues hay evaluaciones periódicas, hay un análisis de las circunstancias que se están presentando todos los días. Entonces yo creo que muchas de estas propuestas pueden enriquecer una estrategia que en su momento pudiera aplicarse. Alfonso, te saluda Joely Ramírez, gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias a ti. Quisiera saber, esta propuesta del pacto fiscal, vemos a varios gobernadores sumarse a esta propuesta, pero tú tienes una amplia trayectoria respecto, incluso estuviste en los momentos decisivos de la asignación de presupuestos a diferentes estados, la etiquetación de los mismos. Dime algo, ¿cómo observas esta propuesta cuando también sabemos que hay mucha ejecución de recursos que no ha sido transparentado, que se gastaron estos recursos cuando eran destinados para una situación de catástrofe o una situación de epidemia como la que estamos enfrentando, y observamos que o no hay rendición de cuentas o no hay transparencia, o bien si hubo una rendición de cuentas, estos recursos fueron utilizados para otro tipo de necesidades en ese momento que no necesariamente incluso eran legales? Pues sí, creo que este gobierno y el Congreso de la Unión han estado asignando las transferencias de recursos federales a todos los estados y a los municipios conforme a la ley, y son recursos que además están asegurados porque en cualquier caída en la recaudación y en la distribución inmediatamente se activa el Fondo de Estabilidad de los Ingresos de las entidades federativas, que en estos momentos cuenta con aproximadamente 60,000 millones de pesos. Es decir, la Secretaría de Hacienda está cumpliendo y garantizando a cabalidad que todo lo que está establecido en la ley se le va a depositar de manera religiosa, incluso se va a adelantar buena parte de los flujos de recursos que les corresponden a los gobiernos estatales y municipales. Yo creo que este no es el momento para someter a discusión el pacto fiscal. Traería mucho encono entre las propias entidades federativas, estados que tienen serias dificultades para sostenerse, que son la mayoría y que dependen del 80 o el 90% de los recursos de la federación, pues serían sumamente, totalmente golpeados. Y tampoco los estados que están presumiendo mucho de la independencia del pacto fiscal, pues también ellos reciben más de lo que aportan. Entonces, este es un debate muy complejo, pero en estos momentos pues lo que se necesita es una unidad nacional, gastar bien los recursos que se tienen, y quizá después de que pase la emergencia, pues uno de los temas fundamentales que deben de tocarse es todo el acuerdo en materia fiscal, en forma integral, porque si no, pues en estos momentos, si se cambia la distribución del 80-20, sí, pues simple y sencillamente lo único que se haría es distribuir las pobrezas, ¿no? Entonces, creo que se tiene que moderar el lenguaje, cuidar la actitud,
porque estos no son momentos ni de división ni de ruptura del pacto federal que nos hemos estado dando desde hace tiempo. Alfonso, por parte de Morena, ustedes han insistido y han hecho este llamado a que haya unidad por parte de la oposición y también del sector empresarial. Hace unos días recuerdo en esta conferencia del Consejo Coordinador Empresarial que Carlos Salazar Lomelín apuntaba que las críticas por parte de algunos legisladores de Morena pues eran infundadas y sobre todo porque Morena había entregado una propuesta muy similar a la que entregó el sector empresarial. ¿Es cierto esto? Y de ser así, ¿en qué, digamos, se basa esta propuesta que ustedes entregaron al presidente para afrontar la crisis económica que se viene con esta pandemia del COVID-19? Bueno, hicimos propuestas en varios sentidos. Uno de ellos es tener como prioridad la conservación del empleo y el fortalecimiento de la planta productiva. Creo que muchas de las recomendaciones que hicimos en ese documento ya han sido retomadas por el presidente de la República. Sí. Como en todo, pues siempre hace falta cosas, pero creo que estamos en el rumbo correcto. También hicimos una serie de propuestas para darle liquidez y fortaleza fiscal y financiera a los estados y aumentar su protagonismo y su responsabilidad en esta emergencia económica, y ya se han estado presentando iniciativas de ley para garantizar que los estados y los municipios puedan usar a su máxima expresión todos los recursos que les manda la Federación y que son de libre disposición para que se puedan usar en servicios médicos, servicios de salud y también en inversión en infraestructura. Hay algunas medidas fiscales que también propusimos, como exigir mayor celeridad en la devolución del IVA, que también fue retomada por el presidente. Entonces yo creo que pues hay evaluaciones diarias, el presidente está actuando con mucha flexibilidad, con una gran responsabilidad. No todo está dicho, yo creo que muchas cosas por los propios acontecimientos nos van a llevar a cambiar o a enriquecer las estrategias. Alfonso, tú observas que existe una intención de crecer un movimiento político alternativo al que existe en este momento, que se está usando de manera política, con fines políticos, esta crisis económica, y viendo más allá, ¿observas el nacimiento de un movimiento separatista, ya que hablabas de federalismo hace un momento? Pues mira, yo creo que hay algunos gobernadores que están pensando más en la revancha electoral que en participar en esta tarea unificadora y de solidaridad que se requiere frente a la emergencia económica y sanitaria. Algunos, pues sus miras son ya el 2021. ¿Cómo cuáles? Pues están los casos de Nuevo León, de Jalisco, de Coahuila, de Tamaulipas, como que su centro de gravedad es más una preocupación de carácter electoral que un anhelo pues, genuino de enfrentar con unidad y con solidaridad la emergencia que estamos viviendo. No creo que llegue a ser un movimiento separatista. Ellos saben también que ningún estado puede vivir por sí solo, separado. También saben que una actitud irresponsable de cualquier gobierno estatal pues provocaría un encono o dificultades mayores. Saben que nos necesitamos los 32 estados unidos y de esta manera pues creo que aunque sean solo palabras, sean solo denostaciones, pues sí afectan el estado de ánimo y la necesaria unidad y solidaridad que en estos momentos requiere México. Este tema de cerrar de pronto las avenidas, de desacatar un poco el tema de las pruebas que ha insistido el gobierno federal no son tan necesarias, ¿abonaría a ese discurso de revancha política que comenta? No, bueno, cada estado pues está aplicando las medidas en el marco de las directrices establecidas por la autoridad sanitaria. Creo que ahorita lo que se requiere pues es tener mayor cuidado,
frente a lo que ya estamos viviendo, que es la fase 3, una situación mucho más complicada, y pues sí, sobre todo en muchos municipios y entidades federativas las circunstancias están solventándose bien, en otros tenemos problemas, pero creo que un ejemplo de cómo deberíamos hacer los programas, las estrategias, pues es la Ciudad de México, que se ha caracterizado por tener pues un gobierno de vanguardia que ha actuado con muchísima responsabilidad, que ha sido muy certero y muy oportuno y muy cuidadoso en las medidas que ha estado tomando. Creo que ese pudiera ser uno de los ejemplos que el resto de los mandatarios estatales del país deberían de tomar. Es Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional de Morena. Gracias por estar con nosotros en Mega Noticias TVC. Al contrario, muchísimas gracias. Hasta luego.